Bueno, vamos a la siguiente entrevista para derribar algunos mitos. El magíster Cristian Chauca es asesor en seguridad ocupacional, es un experto en bioseguridad. La pregunta es la siguiente. Usted sabe que ahora, a propósito de la pandemia, han aparecido montones de fórmulas mágicas, soluciones, que ponte esta inyección, que pasa por debajo del túnel de sanitización, que lávate las manos, que deja los zapatos afuera. Lo que queremos saber es cuáles son las medidas que funcionan en seguridad ocupacional, en bioseguridad, para que la gente se cuide. ¿Cuáles son, según su conocimiento, magíster Chauca? Buenos días. Primero quisiera hacer un llamado a las instituciones tales como el municipio de Guayaquil y a todas las instituciones derivadas del Ministerio de Trabajo, la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo específicamente. ¿Por qué lo voy a decir? Porque recordamos que la cantidad de población trabajadora es el 30%. ¿Qué quiere decir? Que el 70% está o en teletrabajo o no está trabajando. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es un screening en las empresas por parte del médico ocupacional antes de ingresar. Porque si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que personas asintomáticos vayan a las empresas y van a contagiar a las sanas. Entonces, la función del médico ocupacional, haciendo el screening correcto, sin desesperarse, y tomar las medidas de aislamiento o de derivación a la Autoridad Sanitaria Nacional, va a ser fundamental para no generar fuentes de contaminación en los espacios laborales. Recordemos otra vez que el 70% de la población trabajadora no está ahorita en los centros de trabajo. Entonces, por ahí la primera recomendación: no ingresar trabajadores sin su evaluación médica ocupacional pertinente. Claro, a ver, ingeniero, disculpe la interrupción, pero es para ir respondiendo preguntas que incluso hay mucha gente que las está haciendo aquí. Eso es en el tema del trabajo, es correcto, deberían hasta tener por último estas pruebas de detección temprana para poder establecer si hay o no riesgo de que estas personas ingresen a sus trabajos, correcto. Pero ¿qué pasa con los cuidados que la gente tiene que tomar cuando está afuera, cuando va al mercado, cuando sube al bus, cuando regresa a su casa? ¿Cuál es la recomendación técnica? Ya. Ahí va la siguiente medida, la medida de desinfección. ¿Ya? Según nuestra normativa nacional, nosotros tenemos la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA. Entonces ahí nosotros tenemos una variedad de productos que están categorizados. Primero tenemos los productos higiénicos de uso doméstico que tienen propiedades desinfectantes y antibacterianas. Ya. Esos sirven para las superficies en el hogar. Ya. Y tienen que tener su registro sanitario o su notificación sanitaria obligatoria. ¿Por qué es importante usar déjeme, lo interrumpo por un asuntito rápido. Mire, ingeniero, lo interrumpo rapidito por un asunto. Hemos recibido denuncias, porque usted ha manifestado un punto importante, que deben tener registro sanitario, de que hay gente que vende alcohol, como alcohol en galones sin registro sanitario. Resulta que cuando se empieza a evaporar el alcohol, ese líquido huele a cloro, porque me imagino que usted conoce estos casos, ¿no? Sí, efectivamente. Mire, primero, el alcohol, para que sirva como agente desinfectante y que no le haga daño al cuerpo de la persona, tiene que ser al 70%, primero porque tiene la actividad antibacterial.
Segundo, si tiene notificación sanitaria obligatoria, sale como un producto cosmético. ¿Qué quiere decir? Que en contacto con la piel de la persona no va a tener efectos adversos para la salud. Entonces, claro, esto quiere, ingeniero, quiere decir que el efectos, riesgo que asumen las personas que compran estas cosas sin registro sanitario, alcohol, gel antibacterial, es que de pronto tenga algún producto que le afecte la piel, por ejemplo. es que ahí van a haber dos problemas. Primero, si usted está comprando en la calle, usted no puede asegurar que es alcohol al 70%. Uno. Y si usted lo utiliza, no va a tener propiedades antibacteriales, es decir, una falsa percepción de la seguridad. Usted puede salir, exponerse al virus, y por más que se bañe en alcohol, si no es al 70%, no tiene propiedades antibacteriales ni desinfectantes. Claro. Entonces, lo que va a generar es un incremento en la población de contagios por una falsa percepción de la seguridad. Claro. Lo mismo pasa con los equipos de protección personal. Si le dotamos de equipos de protección personal sin certificación, sin las pruebas debidas, usted se expone ante el virus pensando que va a estar protegido, pero no ocurre de esa manera. A ver, ingeniero, otro punto que también quería consultarle. Más bien me gustaría verlo desde el lado positivo, ¿no? Hay voces que dicen que de algún modo estos túneles sanitizadores sí sirven, ayudan un poco en lo que tiene que ver con la seguridad de las personas. Hay otros que dicen que no hay ninguna comprobación científica de que los túneles sirvan. Pero la idea es qué uso debe dárseles adecuado, si es que ese es el caso, para que sirvan adecuadamente los túneles sanitizadores. A ver, primero, completamente equivocado que decir túnel sanitizador o túnel de desinfección. No existe ese término. Lo que existen son procesos de desinfección, procesos de sanitización, y para eso se utilizan sustancias químicas o procesos físicos que son, le voy a poner un ejemplo, la leche se pasteuriza, se reduce la cantidad de microorganismos por acción o de calor o de frío. Entonces, no existe tal túnel. Lo que existe es sustancias químicas que usadas correctamente, con su notificación sanitaria obligatoria o su registro sanitario, en la concentración adecuada, con la responsabilidad técnica del profesional que está haciendo uso de la sustancia, funciona. Ingeniero, bueno, no sé si, ojalá no se me haya cortado la comunicación, pero quería preguntarle si no es el hipoclorito de sodio el que debería servir para esos túneles, para procesos de sanitización, etcétera. ¿Cuál es el producto que se debe utilizar para que el resultado sea mejor, para que la gente esté más segura y para que de alguna manera el contagio tenga ciertas barreras? Ya, ahí lo que ha recomendado la OMS son varias soluciones. Primero, alcohol al 70%. Ya. Otra, ha recomendado también el cloro comercial a una concentración de 0.02. Ya. Es decir, que usted va y revisa el cloro que tiene en su casa, normalmente el cloro comercial tiene una concentración del 4.5 al 5%. Entonces lo que hay que hacer es una dilución correcta y ya está. Ya. Pero la otra sustancia es el amonio cuaternario. Perfecto. El amonio cuaternario
también se puede utilizar. Si usted revisa en la mayoría de detergentes, desinfectantes, utilizan amonio cuaternario. Ingeniero, una sí consulta por la que tal vez, una consulta que digo yo, a lo mejor es por esa razón que no se utiliza el amonio cuaternario. ¿El amonio cuaternario es más costoso que el hipoclorito de sodio? Sí. ¿Por qué? Porque hace tiempos, hace algunos años, hay una evolución del amonio cuaternario. Entonces había amonio cuaternario de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta y ahora hay de quinta generación. Entonces, dependiendo del nivel de generación, claro, es más biodegradable, no presenta inconvenientes con el ser humano, pero también es más caro. Claro que entonces, sí. La concentración es 0.02 de amonio cuaternario de quinta generación. Perfecto. Que es una mezcla del de segunda generación con el de cuarta generación. Bueno, usted está hablándonos en términos técnicos que por supuesto no lo entendemos bien, pero está claro que lo que hay que hacer es esos túneles, o como les quieran llamar, deberían de utilizarse con el material químico adecuado, con las medidas adecuadas, para lo cual hay que consultar con profesionales en la materia. Lamentablemente el tiempo vuela, estimado ingeniero. Le deseamos un buen día y le agradecemos por estos minutos de su tiempo. Es el ingeniero. Muchísimas gracias a usted. Gracias, Magíster Cristian Chauca, que él es asesor de seguridad ocupacional y experto en bioseguridad. Entonces, no es que yo les llamo túneles, no es que no sirven, es que hay que utilizar otro producto químico, para que sea más eficiente. Y con las proporciones, yo no soy técnico tampoco, adecuadas, de modo que sea realmente logre el propósito de proteger a los ciudadanos y ponerle barreras a los contagios.